me conocen, como justamente dice la hermana Elsa, mi nombre es Daniel, Paredes Vargas. Para mí la verdad que es un placer, muchas gracias por la invitación, compartiendo una palabra de lo que Dios ha tratado conmigo. Gloria a Dios. Bueno, el tema de la palabra que Dios me ha permitido se dice volver al amor de Dios. En específico vamos a ver el atributo de Dios como Padre. Y quiero que para comenzar vayamos a la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5. Gloria a Dios. Como lo tengan, dicen amor. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Comenzamos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leyendo la versión Reina Valera 1960. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues, si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelabro de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué palabra, gracias te damos, Señor, por tu palabra. De esta palabra quiero destacar en el versículo 5, donde Jesús le dice a esta iglesia que has dejado su primer amor. En el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero vemos adelante cómo Jesús le menciona su arduo trabajo, que prueba a los apóstoles, que tiene mucha paciencia. Vemos cómo Jesús también le reconoce sus buenas obras y sus buenas acciones. Pero, a pesar de todas las buenas obras, las buenas acciones, el arduo trabajo, la paciencia de probar a los apóstoles, tenía una cosa contra esa iglesia, que a pesar de todo lo que hacía, que no es que no sea menos o que sea malo, pero a pesar de todo lo que hacía, dejó lo más importante, que es el primer amor. Y la palabra muchas veces nos enseña que a pesar de todo lo que hagamos, porque a veces hacemos muchas cosas, predicamos, venimos a la congregación, evangelizamos, que es bueno y es importante, no nos sirve de nada si hemos dejado el primer amor. Y quiero hablar en base a este tema algunas señales de que hemos comenzado o que hemos perdido el primer amor. Y es una frase muy común. Yo al principio, cuando yo comencé a conocer a Jesús y iba a la congregación, donde me congregaba, y los familiares me siempre decían, él está muy bien y muy motivado, siempre muy hablando de las cosas de Dios, siempre muy en todos los cultos. Por eso algunos decían, pero eso se le pasa, eso con el tiempo, es porque tiene el primer amor. Es una frase común que muchas veces la escuchamos. Pero la palabra aquí nos dice que si hemos perdido el primer amor, tenemos que arrepentirnos. O sea que el primer amor no es una etapa de cuando uno está comenzando el cristianismo, sino es que es algo que tiene que permanecer en cada uno de nosotros. Y es que el cristianismo se trata de tener una relación con Dios. Y una relación, no cualquier relación, sino una relación de amor verdadero. Y
Dios es con el amor de una madre, nos dice la palabra. También cuando uno se enamora con una muchacha o algún muchacho, ya tú ves como tú te apasionas por esa persona y quieres conocerla. Y si eso es por una persona, ¿cuánto es más cuando uno se enamora de Dios y cuando uno ama a Dios? Yo tengo 3 cualidades o 3 señales. Vamos a comenzar con la primera, que dice pérdida o desinterés en las prácticas fundamentales de la vida cristiana, las cuales pueden ser la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, el congregarse, la alabanza, la adoración, etc. Entre muchas más prácticas fundamentales de nosotros. Cuando uno comienza a perder el deseo por la oración, por la lectura de la palabra, por congregarnos, esa es la primera, yo diría, de las señales que hemos comenzado a perder el primer amor por Dios. Y muchas veces oramos, tenemos la costumbre de orar, por ejemplo, cada vez que nos acostamos, cada vez que nos levantamos, pero simplemente oramos en esa fecha como por costumbre. Y oramos y comenzamos con una lista a veces de peticiones y caemos en las vanas repeticiones. Porque muchas veces creemos que van a repeticiones simplemente orar el Padre nuestro que estás en los cielos. Pero a veces uno siempre ora, Padre, te damos gracias, te pido esto y esto, y siempre lo mismo. Ahí caemos en las vanas repeticiones. Porque oramos y simplemente oramos como para una lista de tareas, como para salir del paso. Déjame orar antes de acostarme, por si acaso. Y una de las cosas que le quiero decir es que estoy hablando esto porque son cosas que Dios ha estado hablando conmigo y quiero compartírselas con ustedes. No es hablando contra nadie, pero creo que el Señor lo hará a cada uno de nosotros y nos va a hacer reflexionar en muchas cosas. Muchas veces leemos la palabra, pero simplemente la leemos y ya, no nos paramos a meditar en la palabra. Porque la palabra de Dios nos ayuda a conocer a Dios. Pero a veces la leemos simplemente para leer y no la leemos con la intención de conocer más de Dios. De que la palabra haga un cambio en nosotros. Porque a veces no simplemente se trata de dejar de practicar las cosas, sino que las practicamos, pero la estamos practicando por costumbre y no la estamos practicando por el amor de querer conocer a Dios y acercarnos a Él. A veces venimos a congregarnos, somos fielmente, nos congregamos cada domingo, pero muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero nuestra mente no está aquí. Nuestra mente está en algunos afanes. Y eso lo podemos ver, que muchas veces estamos adorando a Dios. Y estamos adorando, pero estamos adorando como si estuviéramos como mecánicos, vamos ahí y aplaudimos, pero no sé, como que yo encuentro que cuando tú adoras a Dios, cuando tú tienes un corazón agradecido de Dios, que tú sabes lo mucho que Dios ha hecho por ti, que tú sabes lo tanto que Dios te ha permitido un día más, en ti nace esa sensación de tú quieres adorar a Dios, de tú quieres adorar a Dios con un sentimiento, con una felicidad, con un gozo, que se nota la diferencia. La segunda señal, que yo considero que es muy importante también, es falta de la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y vemos en la palabra, en Gálatas 5, de 22 al 23. Y así dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos cómo la palabra nos dice sobre el fruto del Espíritu Santo. Y este versículo de la palabra me recuerda mucho a otro versículo que dice en Mateo 7, que dice Jesús: por su fruto lo conoceréis. Cuando Jesús habla de su fruto, a mí me gusta mucho relacionarlo con este versículo, que se trata del fruto del Espíritu Santo. Pero muchas veces creemos que tal vez se puede tratar de conocer a una persona que es cristiana porque va a la iglesia, porque dice que ama a Dios, porque canta adoración, que son cosas que sí lo pueden influenciar. Pero más que
Gánense por su fruto, porque a veces también creemos que la manifestación del Espíritu Santo, como son los dones, pueden decir así, mira, Dios lo usa a esa persona, significa que está bien con Dios. Y no, la palabra dice, por su fruto lo conoceréis. Porque hay muchas personas que cuando ven a ver hablan en lengua, se manifiestan, tienen el don de sanidad, pero los dones son irrevocables. Que da el Señor los dones para su gloria. Pero los dones no significa que una persona sea verdaderamente salva. Porque la palabra dice que hubiera una persona que llegaron al cielo y dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. ¿Y qué le dijo Jesús a esa persona? Apartaos de mí, hacedores de maldad, que no lo conocí. O sea que no se trata de la manifestación del Espíritu Santo. Porque yo le cuento por experiencia que yo he visto en algunas actividades que hay personas muy bien, que están hablando en lengua, se manifiestan en el don de profecía, pero le pasa a un niño que tú lo ves en la cualidad de que esa persona le hace falta hambre. Y siguen hablando en lengua, pero no manifiestan una de las cualidades del don del Espíritu Santo, que puede ser el amor, de la compasión, de darle algo de comer al niño, de poder levantarlo. Y así veo muchas personas que tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento de la palabra, lo cual es bueno. Pero en su vida actual no reflejan el amor por el prójimo, no reflejan la paciencia a pesar de los problemas que podemos estar pasando. Y esos son frutos del Espíritu Santo. Y lo más interesante es que esas son cosas que no dependen de nosotros y que no las hacemos nosotros. Porque una persona puede fingir o puede copiar, alabar, y tú no sabes si realmente lo está haciendo de corazón. Puede predicar, puede hacer muchas cosas, pero no cualquiera puede amar verdaderamente. No cualquiera, como dice la palabra, si te dan una galleta, tú le pones la otra mejilla. No cualquiera perdona a pesar de todos los males que le hayan hecho. Porque esas son cosas que no las hacemos nosotros. Esas son cosas que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando pasamos tiempos en su presencia, es fruto del Espíritu Santo. Y la fe es importante. Y también es importante la esperanza. Pero la palabra también nos dice que si de estos tres, el mayor es el amor. Porque si tenemos muchos bienes y se los damos a los pobres, de nada nos sirve, dice la palabra, si no tenemos amor. Si tenemos gran sabiduría y predicamos, si no tenemos amor, es como tímpano que simplemente resuena. Eso nos dice la palabra. Entonces, el amor es una de las señales más fundamentales de que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Cuando antes había cosas que nos hacían molestar, que decíamos palabras, ya ahora el Espíritu Santo ha puesto en nosotros el fruto de la templanza, que ya esas cosas no nos quedan como antes. Y esa es una de las señales más evidentes. Por eso que la palabra dice, o sea, no la palabra, pero lo que yo digo, que las personas dicen, ¿y qué le pasa a esa persona? Bueno, cuando nos convierte, ¿qué le pasa a ese cristiano que está tan feliz, que ve que le van a hipotecar la casa, que tiene tantos problemas y yo lo veo feliz? Por eso que le dicen que está loco. ¿Cómo que a veces no dicen que nosotros estamos locos? Pero las personas que no han conocido el amor de Dios no entienden que cuando tú tienes a Dios, no importa lo que esté pasando, no importa los problemas que tú estés pasando, tú reflejas ese gozo. Pero eso es para los entendidos. Por eso que la palabra dice que las cosas de Dios son locura para los que no conocen a Dios. Porque que es de loco a ti que te den una galleta y tú le pongas la otra mejilla. Es de loco que a ti te devuelvan 100 pesos de más y tú se lo devuelvas a la persona que se le perdió, a quien te lo dio. Eso es lo que estamos viendo ahora en la actualidad. Y eso ahora mismo, como dice la palabra, a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Eso lo estamos viendo. La tercera señal que yo puedo decir es que Dios se vuelve una parte de la rutina de nuestra vida y no el centro.
cuando anteriormente Dios era el centro de nuestras conversaciones, de nuestros quehaceres y de todo, ahora mismo Dios se vuelve, pongamos entre paréntesis, un accesorio. Y eso pasa muchas veces en la vida, porque nos envolvemos tantos en los afanes de la vida, en tantas cosas que hacer, y es normal, entre tantas cosas tenemos ocupaciones, que hacer, se nos olvida pasar tiempo con Dios. Se nos olvida que Dios es el centro de nuestra vida y vemos a Dios como un adicional. Y eso lo vemos cuando muchas veces tomamos decisiones, las consultamos con muchas personas, pero no las consultamos con Dios. Muchas veces vamos a lugares, tomamos caminos y nos vamos, pero no le prestamos atención a la decisión de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y cuando Dios es el centro de nuestras vidas, antes de yo hablar algo con otra persona, yo primeramente lo hablo con Dios. Alguna circunstancia que estemos pasando. Y Dios tiene que ser todo en nuestra vida. Y la palabra nos dice que podemos usar al Espíritu Santo como consolador, podemos ver a Dios como un padre, como nuestro amigo, como nuestro consejero. Pero muchas veces, antes de uno pedir un consejo a Dios, le pedimos consejo a otras personas. Y eso pasa. Y es interesante porque a veces la monotonía de la vida, el afán de la vida, tantos afanes, tantas cosas que estamos apresurados, a veces llegamos de trabajar, estamos cansados, es entendible, de tantas cosas que hacemos. Pero yo no me imagino cómo sería que, por ejemplo, a nuestra casa vaya una visita y uno se ponga a hacer cualquier otra cosa menos prestarle atención a la visita. O sea, eso me haría sentir mal si yo fuera a la casa de alguien a visitar. Ahora imaginémonos a Dios queriendo hablar con nosotros en todo el día, buscando la oportunidad, que nosotros llegamos a nuestra habitación y Dios queriendo hablar con cada uno de nosotros, diciendo: hijo, yo quiero hablar contigo, yo sé que tú estás afanado, pero yo quiero que en mí te encuentres descanso. Y en lugar de eso nosotros busquemos ahí en el teléfono y nos pongamos a ver Netflix o tantas cosas. Por ejemplo, ahí vemos una señal de que ya Dios no es nuestra prioridad. Porque cuando Dios es el centro de nuestra vida, a pesar de lo que estemos haciendo, queremos hablar con Dios y queremos involucrar a Dios. Estamos en el trabajo y ponemos una alabanza para estar en comunión con Dios. Y cuando comenzamos a poner a Dios como centro de nuestra vida, nos va a ir muy bien en cada de las cosas que hagamos. Porque la palabra dice en Colosenses, no recuerdo muy bien ahora el capítulo, pero dice: todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, no de los hombres. Ahí nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Si estamos trabajando, lo hagamos para el Señor y vamos a ver cómo lo vamos a hacer, con excelencia. Si estamos estudiando, lo vamos a hacer con excelencia porque es para el Señor. Si estamos adorando aquí y haciendo algo para nuestro Padre, todo lo que hagamos, hacémoslo para el Señor. Y cuando nos pongamos a pensar si estamos haciendo las cosas para el Señor, nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas que hacemos en nuestra vida lo estamos haciendo a veces por opinión de los demás, por enojar. A veces lo hacemos por nuestro propio deleite. Pongámonos a pensar si realmente todo lo que estamos haciendo en nuestra vida es digno de que pongamos a decir: Padre, yo estoy haciendo esto para ti. Ahora, yo creo que nos pongamos a pensar. La pregunta es: ¿cuál crees que sea el mayor deseo de Dios para nuestra vida? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Más que ministerios, que metas, que sueños que podamos tener, también que seamos salvos, que es algo bien importante. Yo creo que una de las cosas que más Dios desea para cada uno de nuestras vidas es que tengamos realmente una relación con Él y que lo amemos verdaderamente. Porque si no lo amamos verdaderamente, no vamos a poder ser salvos. Por eso que yo pongo un ejemplo bien simple, yo digo: wow, a veces uno quiere ser salvo, estar en el cielo, casarnos con Dios, como dice la palabra. Pero yo digo, nadie se casa con alguien que no conoce. Yo no me casaría con alguien que yo no conozco. Por eso nosotros queremos pretender pasar tiempo con Dios, casarnos con Dios, cuando no lo conocemos y cuando no lo estamos conociendo. Es como que uno quiere, por ejemplo, yo digo,
uno quiere pasar una eternidad adorando a Dios, pero aquí que uno tiene tan poco tiempo, a veces no le damos ni siquiera ni 10 minutos para adorar a Dios. Y como uno quiere tener una eternidad adorando a Dios. Gloria a Dios. Por eso que la vida eterna es estar en la presencia de Dios, tener una relación con Dios. Pero Dios nos da la oportunidad de que tengamos una relación aquí con Dios. Por eso que si no queremos una relación ahora con Dios, tampoco vamos a querer estar en la eternidad con Dios. Es un claro ejemplo. O sea, pero que yo digo, a veces no se trata de la mucha sabiduría, de las muchas cosas, porque yo considero que todo esto que estoy hablando son cosas simples. Pero yo considero que a veces uno se complica con tantas cosas, con tantas reglas, con tantas cosas, que a veces se vuelve una carga. Y yo entiendo que el Evangelio, el cristianismo, es el simple hecho de tú amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, tú vas a ver que tu vida totalmente va a cambiar. Y que en lugar de tú estar pensando que yo no voy a hacer lo otro, que no voy a pecar, que no voy a fallar, que por muchas veces estamos tan afanados en esas cosas que a veces cometemos el error. Pero si uno se enfoca en querer pasar tiempo con Dios con lo que estamos haciendo, el deseo y las veces que fallamos, vamos a ver cómo eso va a ir disminuyendo en cada uno de nuestras vidas. Porque que no se trata de que estemos mortificados, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Creo que muchas personas creen que esto se trata de muchas reglas, pero no se trata de eso. Se trata de que cuando tú amas a Dios, hay cosas que tú entiendes, que tú no las haces, porque te hacen daño a ti, porque le hacen daño a las demás personas. Porque si yo entiendo que hablarle mentira le hace daño a mi hermano, ¿por qué yo voy a hablar mentira? Porque si yo entiendo que yo dar falso testimonio hace sentir mal a Dios, que nos ama tanto, en lugar de yo pensar en no dar falso testimonio, yo pienso que yo no puedo hacer eso porque yo voy a hacer que se sienta mal mi padre. Y por eso les decía que quiero que veamos a Dios desde el punto de un padre. Pero cuando nosotros somos hijos, cuando nosotros tenemos un padre, cada uno de nosotros hemos tenido padre y madre, nosotros también tenemos que ver a Dios como un padre. Y nuestra meta es que como hijos queremos que nuestro padre se sienta orgulloso de nosotros, no queremos hacerlo sentir mal cuando somos pequeñitos. Bueno, y ya nos sentimos identificados con una de estas señales. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos si estamos en esa posición? ¿Qué hacemos? En Apocalipsis 2, en el versículo 5, también nos dice la solución. En la parte A del versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí te acabo. Tenemos que volver a como éramos en el comienzo, a ese comienzo que teníamos al principio ardientemente, de estar en la presencia de Dios, de conocerlo más a Él. Y si no hemos sentido esa situación, es que no hemos experimentado estar en la presencia de Dios y hace parte de que nos experimentamos. También otro capítulo que me gusta mucho es en Mateo 18:3 y dice, y digo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entráis al reino de los cielos. Wow. Yo me sorprendo porque este capítulo da referencia a que para uno entrar al reino de los cielos, uno tiene que ser como niño. Pero el niño no tiene tanto conocimiento, no tiene tanta sabiduría. El niño pequeñito no se anda esforzando por tantas cosas. Entonces, ¿por qué la palabra quiere decir que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos? Y es interesante porque los niños aman, pero aman sinceramente. No aman por beneficio, no aman por lo que le pueden dar. Los niños de pequeñitos no tienen rencor, tú le haces algo y por poquito rato se le olvida. Estamos hablando pequeñito, obviamente, porque ya ahora como está la cosa, ya lo más grandecito fácilmente te dicen para la palabra, pero los pequeñitos viven sanamente. Ese es el ejemplo. Comparten. La palabra dice que tenemos que ser como niños.
Porque cuando al niño tú le haces algo, ¿qué hace el niño? El niño no te dice un par de cosas, ni que sabe que el niño va y dice, padre, y lo va donde su padre le dice, padre, el amiguito mío que me dio, que sabe qué. Gloria a Dios. Eso hacen los niños. Y así tenemos que ir nosotros cuando una persona nos ofende, cuando una persona nos hiere, porque puede pasar. En lugar de nosotros quedarnos con ese rencor, quedarnos con esa circunstancia, nosotros tenemos que ir a nuestro Padre, ante Dios, y poner eso, entregárselo a Él. Pero muchas veces elegimos cargar con eso. También vemos que los niños no andan por sí solos. Los niños no eligen su propio camino. Gloria a Dios. Los niños siempre andan detrás de su padre. Su padre va para el baño y ahí andan los niños detrás del padre, ya cuando caminan, detrás para el baño. Pero, ¿cuántas veces en la vida nosotros andamos por nuestra propia cuenta, andamos solos? Gloria a Dios. A mí me gusta interpretar esto como un ejemplo, que una vez yo andaba en un motor y había un motorista delante de mí, me andábamos él y yo en la calle. Y lo más interesante es que como yo andaba detrás de él, cada vez que venía, por ejemplo, una calle que salía, él tocaba bocina, lo cual ya yo no lo tenía que tocar. Yo me daba cuenta de los policías contaban porque a veces yo no lo veía, porque no conocía la calle, pero al leer curviarlo, pero ya yo me daba cuenta. Y también yo lo curviaba más fácil. Pero eso pasaba porque yo estaba detrás de él. Y así pasa a veces que uno se le adelanta a las cosas y nos adelantamos a los caminos que Dios tiene para nosotros. Y por eso hay muchas veces que caemos y pasamos por circunstancias que Dios no quiere que pasemos. Y después decimos, Padre, ¿por qué tú permites esto en nuestras vidas? Pero si nos pongamos a pensar más para atrás, vemos que esas son las circunstancias de la acción que hicimos. Porque en lugar de nosotros estar detrás de Dios y guiándonos, que sea Él quien guíe nuestro camino, preferimos estar en nuestros propios caminos, en nuestras propias metas. Y la palabra dice en Jeremías 3:19, en Jeremías 29:11, disculpen, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. A veces uno tiene muy buenas metas, muy buenos sueños, que uno quiere lograr en la vida, pero la palabra nos dice que más de lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos pensar, el Señor tiene pensamientos y son mucho mejores que los nuestros. Porque más allá de lo que nosotros podemos ver, que nosotros podemos apenas estar viviendo el presente, Él conoce el futuro. Entonces, Él sí sabe lo mejor que tiene para cada uno de nosotros. Y qué buen padre no le da lo mejor a sus hijos. Porque la palabra también dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no le dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? O sea, si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos va a dar buenas cosas a cada uno de nosotros? También la palabra dice en Jeremías 3:19, dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijo? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Aquí vemos esto de Jeremías, o sea que eso fue Dios diciéndole al pueblo de Israel cómo le iba a dar cómo le dio la tierra prometida. Pero también es un ejemplo que si lo interpretamos para cada uno de nosotros, dice que Jehová le preguntaba, ¿cómo os pondré por hijo? En otra versión dice, ¿cómo él quisiera que lo llamáramos padre? O sea, que nuestra relación con Dios tiene que ser como de un hijo a un padre. Un hijo que lo que más quiere es pasar tiempo con su padre. Un hijo que lo que más anhela es que su padre se sienta orgulloso, como dice la palabra, como Jesús le dijo, como Dios le dijo a Jesús cuando se bautizaba, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Como David, que Dios decía que David era conforme al corazón de Dios. Como Job, que Dios diga que es un hombre íntegro ante su presencia.
Ese tiene que ser nuestro anhelo como hijo, de querer sentir orgulloso de que nuestro Padre se siente orgulloso de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Qué privilegio tendríamos que Dios diga, mire, ese Daniel, ese Marta, que pasa por tantas circunstancias, pero mira cómo se mantiene fiel, mira cómo a pesar de lo cansado que está, Él me busca, mira cómo Él anhela estar en mi presencia. O sea, qué maravilloso es que podamos ver a Dios como un Padre. Y no veamos simplemente a Dios como cualquier cosa, porque a veces creemos que Dios es un anciano que está allá en su trono, lejos de cada uno de nosotros. Pero no, Dios está con cada uno de nosotros y Él nos ama como a sus hijos, porque somos hijos de Él. Y es asombroso cuando podemos ver a Dios como un Padre, cuando podemos ir a Él cada momento que estemos pasando por circunstancias que nosotros no podamos afrontar. Y por eso que es bien importante volver al primer amor en las cosas de Dios. Porque cuando amamos a Dios y cuando lo vemos como un Padre, nuestra vida da un giro de 360 grados. Y Dios va haciendo obra en cada una de nuestras vidas. Muchas cosas. Nuestro Padre nos enseña a ver que cada día que nos amanecemos, nos enseña a ser más agradecidos. Cuando pasamos tiempo con Dios, agradecemos a simplemente cosas que a veces uno se acostumbra tanto a tenerla que a veces uno la pasa por alto. Cada vez que nos levantamos, cada vez que tenemos un plato de comida, la oportunidad que tenemos de trabajo, la oportunidad que tenemos de tener una casa, de tener un hogar, de tener familiares. Aleluya. Muchas veces creemos allá estar acostumbrado tanto que uno siempre lo va a tener. Pero mientras vamos profundizando en la relación con Dios, nuestro Padre nos va enseñando lo importante que son cada una de estas cosas y que no es cualquier cosa. Aleluya. Que no es cualquier cosa que Él haya dado su Hijo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Que no es cualquier cosa que uno tenga un familiar. Pero a veces nos acostumbramos tanto a esto que por eso cuando se muere un familiar muchas veces nos frustramos mucho, a veces lloramos, porque lo amamos. Pero el hecho es de que pensábamos que esa persona siempre iba a estar ahí para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y a veces decimos, guay, ¿por qué no aprovechemos el tiempo con Él? ¿Por qué yo no le hablaba simplemente porque algo que me dijo, por un rencor? Pero si nos ponemos a pensar, ¿realmente vale la pena que uno no le hable a una persona por cualquier cosita, por un rencor? Porque cuando esa persona muere, vamos a querer arreglar las cosas con esa persona y vamos a querer pasar tiempo. Pero nos acostumbramos tanto a que esa persona esté ahí, que siempre creemos que esté ahí, que siempre va a estar ahí. Pero tenemos que entender que estas cosas, aunque Dios nos las da y nos las permite, son muy valiosas. Tenemos que aprender a valorarlas. Por eso que, si a mí me preguntarían, ¿por qué amar a Dios con tanto anhelo, con tanto deseo? ¿Por qué volver al primer amor? La respuesta mía sería, ¿cómo no amar a Dios si Él es tan bueno con cada uno de nosotros? ¿Cómo no amar a Dios si Él nos permite cada día levantarnos y nos da la fuerza para poder respirar, nos da la fuerza para poder caminar? ¿Cómo no amar a Dios si nosotros no merecemos nada de Dios? Y Él dio a su único Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Y es asombroso cuando uno comienza a desarrollar y amar verdaderamente a Dios, que tú entiendes que lo que hizo Jesús en la cruz no fue cualquier cosa. Porque muchas veces lo conocemos desde pequeños, nos acostumbramos tanto también a conocer que Jesús murió por cada uno de nosotros. Que vemos como así, Jesús murió por cada uno de nosotros. Pero cuando entendemos la intensidad y la profundidad de que Dios, siendo el creador de todo el mundo, haya dado su vida por cada uno de nosotros,
a pesar de que nosotros somos tan malos, porque no somos buenos, sabiendo que nosotros aún así le íbamos a fallar, lo íbamos a alejar de Él, que lo íbamos a rechazar, y aún así eligió dar su vida por cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo no amarlo? Él dando su vida por cada uno de nosotros, aunque nosotros merecemos. ¿Cómo no amarlo si en mi caso, yo por el ejemplo, era mucho de egocéntrico, que no saludaba a una persona, que si ya tú me decías algo, ya para mí que era el enemigo, y Dios me ha hecho entender que hay que pedir perdón, que hay que saludar, que no se trata de uno creerse mejor que la otra persona. Cuando yo tenía muchísimas personas con las que ni siquiera hablaba, personas y rincores en mi vida que a pesar de yo creía que yo le estaba haciendo daño a la otra persona, y el Señor me hizo entender que en realidad el que estaba sufriendo era yo, teniendo odio por esa persona, y el Señor me hizo pedirle perdón a varias personas y perdonar a otras personas. Eso lo hace el Señor. Yo te puedo decir, ¿cómo yo no puedo amar a Dios cuando Dios ha obrado de esa manera en mi vida? Cuando yo prácticamente apenas me llevaba con mi familia y el Señor ha restablecido mi familia, y cuando tú me decías algo, yo todo lo veía para atrás, y gracias a eso ya yo me puedo llevar bien con mi familia. Yo puedo dar por testimonio de que cómo yo no amar a Dios cuando Dios cambia tanto tu vida, que te permite verdaderamente amar. Porque yo le puedo decir que cuando yo no conocía a Dios, yo no amaba, por ejemplo, a los seres queridos como padre, como madre. Porque a veces uno dice que lo quiere, pero si era por mí, yo me iba en la noche para un party, para que sabe qué, y lo dejaba por ahí preocupado, y ellos siempre llamando toda la noche. Y eso es amar realmente. No es amar. Entonces yo realmente no lo amaba. Porque yo puedo decir, sí, yo lo amo como padre y así lo respeto. Pero realmente el Señor te enseña lo que es amar. Lo que es amar sin beneficio y amar de una manera que te haga daño. Imagínense, si nos ponemos a pensar cuántas cosas buenas hace Dios en nuestra vida, de cuántos problemas nos ha sacado, cuántas veces nos ha levantado, cuántas veces nos ha sacado de circunstancias que nosotros no podíamos salir. Vale la pena de que nos esforcemos y digamos, reconozco que ante Dios no estoy bien. Lo reconozco, Padre. Reconozco que te estoy fallando, porque muchas veces le fallamos. Pero la circunstancia aquí es que lo reconozcamos y que le pidamos, Padre, sé que te estoy fallando en esto, pero ayúdame, Señor, porque yo necesito de ti. Pero muchas veces simplemente fallamos, le pedimos perdón y volvemos a ver. Pidámosle a Dios que nos ayude. Vale la pena de que hagamos el esfuerzo de que, aunque sea 10 minutos, aunque sea 30 minutos de nuestro 24 horas que Dios nos da, 7 días a la semana, meses, años, que dispongamos un tiempo y prioricemos a Dios en cada uno de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y no hablo de que vayamos ante la presencia de Dios con mucha palabrería, con sabiduría, sino que simplemente vayamos a un lugar donde tengamos intimidad con Dios solamente, y que nos arrodillemos y que demos gracias a Dios. Que digamos, Padre, quiero entrar en tu presencia. Que nos derramemos delante de Él. Que vayamos con la expectativa de conocerlo, de estar en su presencia, de llorar delante de su presencia. De que Él nos perdone realmente. Si nos ponemos a meditar en cada una de estas cosas, que hay mucho que pensar. Y Dios ha estado hablando en cada una de mis vidas, en muchas veces en mi vida. Es tiempo de que volvamos al primer amor, a lo simple de amar a la persona, de ser agradecido, de ayudar. Porque eso refleja que tenemos a Dios en nuestra vida. Cuando somos pacientes, cuando perdonamos, todas esas son cosas que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas.
son necesarias para que algún día, si queremos estar en eternidad con Él, ahora, no mañana ni pasado, pongamos en práctica las costumbres, que volvamos a la oración, volvamos a la palabra, volvamos a la adoración y volvamos a tener una presencia genuinamente